más que presentar 50.com, yo me dedico desde hace 14 años a la enseñanza en la Universidad Panamericana, soy capellán también, y a lo largo de estos años pues, he ido experimentando de muchas maneras a ver cómo logramos evangelizar mejor, formar mejor a la gente. En el año 2000 empecé yo a tratar ya de sacerdote, ya tenía experiencia de laico como abogado de la Universidad Metropolitana, que es una universidad estatal, sí, del Estado, de Escapuzalco. Y a base de ir innovando cosas, pues he hecho ya un sistema que lo tengo como probado en los últimos 8 años. Lo único que quiero transmitir de manera muy humilde es, esto me ha servido por si a algunos de ustedes les es de utilidad, porque aquí hay que tener mucha creatividad en ese mundo moderno, ¿no? Blanquito nos va a hacer el favor de ir pasando por unas pequeñas presentaciones. Todos nos encontramos, la lista puede ser inmensa de dificultades en el mundo de hoy, ¿no? El mundo secularizado, el relativismo, la ignorancia que priva tantos jóvenes, indiferencia, prejuicios, católicos escandalizados por tantas cosas. Y entonces a mí se me ocurrió subir una página de internet y empezar a meter contenidos bien adaptados, logrados, muy ordenados para que los jóvenes pudiesen acudir a la consulta de esos contenidos. Así surgió Encuentra.com, que ha ido funcionando desde el año 2000, y después la siguiente, el objetivo de este portal pues, es más lograr que haya de manera muy rápida, muy ordenada, muy buenos contenidos, fieles al magisterio de la Iglesia, y que sirvan para la formación de muchos, que se tome un contenido y se pueda transmitir pues, de manera impresa, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias a eso, bueno, pues creció mucho el portal, muchas citas, ya ni contamos porque tenemos nuestro contador, no nos interesa contar, pero desde hace 3 años y medio metimos cursos online y learning, que eso significa, era un sueño, es decir, no basta ya tener contenidos fijos. Estas páginas de internet que uno encuentra dentro de 5 años probablemente ya no existan bien, porque la gente ya es un mugulazo y vamos, si no salió en primer segundo lugar, no entra, ¿no? O sea, portales tipo enciclopedias van de salida. Y la preocupación era cómo formamos mejor. Entonces armamos cursos son en línea. Esos cursos en línea, pues lo que está sucediendo es que entra muchísima gente. El objetivo de Encuentra es difundir doctrina, ¿quieres dar, por favor, difundir doctrina, regalarla, el que quiera puede tomar, no, todo es gratis, no exigimos nada, ni siquiera que citen la fuente, y les digo, el que quiera contenido de Encuentra son suyos, y hay muchos colaboradores que no los conocemos por mails de Argentina, de Uruguay, de España, tal, los cuidamos mucho y están ordenados. ¿Qué hicimos en Encuentra? Pues un tema que a mí me pareció muy importante con los jóvenes universitarios es generalmente la gente joven trae el cerebro desamueblado y no formateado. Entonces hay que formateárselo con orden, y el orden maravilloso es el catecismo de la Iglesia Católica en sus respectivas partes, puedes ir pasando, y entonces pues, son las 4 partes del catecismo. Todos nuestros contenidos están, ¿no? Lo que nosotros creemos, lo que nosotros celebramos, lo que nosotros vivimos y lo que nosotros rezamos en nuestra oración. Esto es recurrente, digamos, siempre. ¿Dónde está localizado? Porque si el católico no sabe en dónde se mueve, pues le vamos a confundir. Y los contenidos están metidos en todas esas cosas. Hay muchísimos temas, como pueden ver ustedes. Esta presentación yo la voy a dejar aquí, no sé luego si se va a distribuir, pero en fin, que tomen nota, se lo vamos a dar, ¿no? ¿Qué más de Encuentra? Bueno, hay muchos recursos, muchas cosas auxiliares, reseñas de libros, santoral, cantares litúrgicos, videos, muchos recursos en PDFs, porque son descargables, PowerPoints. El asunto es eso, que la gente pueda disponer de todo. Y a partir de los cursos en línea, un clic más, ¿qué ha pasado? Bueno, pues se disparó enormemente. Ya tenemos bastantes miles mensuales de entradas y ahora entra mucha gente. ¿Cómo lo hemos armado? En una plataforma que es Moodle, si no la conocen, muchos lo han de conocer aquí.
es un open source gratuito, y entonces a partir de, Blanquita, si quieres dar, ¿qué hacen esos cursos? Tenemos más de 50 cursos online. Todos esos cursos están avalados por una institución que se constituyó, que se llama IFTI, Instituto de Formación Teológica por Internet. Atrás hay un obispo de Uruguay que nos ha dado respaldo. Tengo gente en Argentina, tal. Tienen un respaldo, digamos, están hechos con pedagogía atrás. Y al final de todos esos cursos online, si el alumno logra los porcentajes que se exige para cada curso, el mismo sistema da un certificado digital, ¿no? Por PDF se los pide a su nombre, ¿no? Siguiente Blanquita, por favor. ¿Qué tenemos ahorita? Cursos prácticamente en todas esas categorías que están ahí, de catequesis, para jóvenes, para niños, presacramentales, de teología, cursos breves sobre qué es la misa, cómo se hace oración, cosas sencillas también, muy rápidas, que la gente puede entrar. Siguiente Blanquita. Hoy por hoy, bueno, pues tenéis ahí una representación de cómo están presentados los cursos, si quieres más, Blanquita. Estos son pantallazos ahí de los cursos, un poco más, que sepa que está allí. En 3 años y pico más o menos andamos un poco más de 60.000 alumnos inscritos. No es que simultáneamente toman un curso y luego toman otro. Digamos, los de más éxito son los presacramentales, ¿no? Y el más exitoso es papás y padrinos bautizados, porque les exigen las parroquias y ahí van. Y hay muchísimas parroquias en todo el mundo de habla hispana que presentan su certificado. Esos certificados están con una clave. El párroco puede escribirnos y decir, quiero ver si es auténtico. Bien, empieza a haber una relación de autenticidad. Puede haber tranzas y cosas, pero y para matrimonios, o sea, ¿no? Entran de 57 países, están entrando de todo el mundo de habla hispana, por supuesto América, Estados Unidos, España, pero luego te encuentras comunidades en países que tú no te imaginas y están haciendo cursos, ¿no? Siguiente, Blanquita. ¿Cómo funciona esto? Pues son cursos, lo que pretende es enseñar lo razonable que es nuestra fe, ¿no? Textos breves, conseguir que las personas ese conocimiento de la fe lo lleven a efectos prácticos en su vida, lo que les corresponde, la familia, la política, la economía, y generar evangelizadores, ¿no? Y vamos, ese es. Bueno, hay toda una pedagogía atrás. Yo me asesoré con el departamento de pedagogía de la universidad, hemos trabajado mucho en este tema. Y siguiente, Blanquita. Entonces, los cursos, ¿cuánto me queda? A 7 minutos. Muy bien. ¿Cómo funcionan estos cursos? Son asincrónicos. O sea, nosotros, una vez que se inscribe una persona de manera gratuita, deja su nombre, sus datos, su mail, y lo dejamos solo. No es lo ideal, evidentemente, pero yo pretendo llegar a 100.000, 200.000, 300.000 gentes. De eso a nada, mejor eso. No contestamos emails, nada de nada, ¿no? Tenemos ya hasta acá su contestador, aquí no se contesta nada. ¿Qué se señala? El objetivo muy claro, ¿no? de la lección. Generalmente es un texto, puede ser doc, PDF. Si es posible, metemos algún video. La parte de video es muy importante, breve, porque la gente es como vides. Una evaluación, ¿no? Que la puede repetir varias veces incluso, con eso aprende también, y pasa a la siguiente lección, ¿no? Hay objetos de aprendizaje. Esto es en el curso en línea, pero lo que me interesa es llegar a lo que hago en la universidad. Siguiente, Blanquita. ¿Qué más dice ahí? Otra más, Blanquita. Ya no sé qué dice ahí. Bueno, la metodología, pues es en este que les digo, todo es asimétrico y va funcionando. Claro, no sabemos exactamente el nivel de formación que alcanzan las gentes. Siguiente. Esto es una cosa que les puede interesar a ustedes. Algunas instituciones educativas o seminarios me dicen, oye, nosotros queremos montar un curso, y entonces son cursos institucionales. Genero la institución, generamos a la institución, me piden, quiero que me clones tal curso, tal otro, se los clono. Y les doy todos los atributos de profesor a alguien, y él ya maneja su curso al gusto y lo puede modificar, enriquecer o lo que sea. Es una cosa interesante, ¿no? Se los ofrezco.
los puedo ir atendiendo, pues no tengo casi personal, pero con muchísimo gusto, ¿no? O sea, yo les dejo el email o lo que sea, y si algún curso les sirve, se los regalo, se los clono, si tienen ya un Moodle en la universidad o lo que sea, se los regalo o les clono en la plataforma. Aquí todo mi interés sincero es evangelicemos, demos medios que la gente no sabe. Siguiente braqueta. Esto es lo que la experiencia. ¿Tengo cuántos minutos? 4 minutos. En 4 minutos les voy a decir lo que hago yo en la universidad después de prueba y error. La primera vez que yo llegué ahí a dar un grupo de 35, 40 alumnos, tuve que hacer un show monumental para que me pelaran, ¿no? Y muchos con cara de what, no funciona. Siguiente semestre se acabó esto, entonces uso mis cursos online de manera presencial, modificados para un curso. Yo doy una materia que se llama antropología teológica. ¿Qué doy? Lo que quiero. Y voy modificando sobre la marcha el temario. Dependiendo del sapo, es la pedrada. Porque voy cantando. Entonces, lo que hago es, les dejo, esa es la pantalla, digamos, de mi curso que estoy dando este semestre. Siempre hay un tema, el objetivo, pongo unas preguntas para el alumno, a ver, contesta estas preguntas después de estudiar. Le doy una línea de orientación, esta es una línea, y le tira donde quieras, yo no te voy a limitar, pero me tienes que leer esto que van a encontrar. Es el principio de la investigación. Y entonces lo que hago es que, si quieres darle una quitar, yo el primer día de clases me dan un grupo enorme, les digo, esta clase vean el aula, es la última vez que la van a ver, no vamos a volver nunca más aquí. Segundo, no hay clases, aquí no hay clases. Tercero, no tomo asistencia, viene el que quiere. No hay exámenes. La gente dice, ¿cómo? Eso es lo que yo hago. Bueno, nos vamos a ir a una salita, a una biblioteca, ahí los reúno, el grupo lo divido en 4, media hora para 10, 10 y 10, ellos tienen que estudiar antes todo lo que se les ha dicho, me tienen que enviar una cosa que sea casi imposible hacer copy-paste es cero absoluto al final del curso, muy penado conmigo, pero el tipo ya llega a estudiar, los alumnos llegan a estudiarlos, y entonces discutimos de algo estudiado, los dejo hablar mucho, a ver qué dices, califico todo. Digo que no hay asistencia, pero me asiste el 100% porque califico esas participaciones, califico la tarea, califico todo, hay que calificar todo, el alumno va por la calificación, ¿no? Y luego tengo unas sesiones, ve pasando tú ya que ya se me acabó el tiempo, tantito, ahí te vas. La palabra clave es participar, ¿no? A ver, a ver tú, María, ¿qué dices? ¿Qué te parece lo que dice Juan? No sé cuánto, los pongo a discutir, ¿no? Voy guiando, se necesita, pues, a esos grupitos les llamo ágora, el ágora. Y entonces, califico todo y tengo unas sesiones, ahorita esa es la final, unas sesiones que me han resultado clave. A la tercera semana pongo uno que se llama Diálogo Teológico, rimbombante título. Y les digo al alumno, tú tienes que llevar impresas 5 preguntas, las preguntas que nunca nadie te ha contestado de manera satisfactoria en temas de religión, de teología. Pregunta lo más complicado o lo más traumático que tengas. Y yo se les contesto, ¿no? Y si no puedo, les digo que no sé. Así es, ¿no? Llevan 5 para que no se pisen, pero además tienen chance de una. A ver, dime la más gorda que traes. Los temas suelen ser muy semejantes, riquezas de la iglesia, pederastas, celibato, homosexualidad, cosas que trae el alumno, que si no le quitamos esos traumas, o ese Benito Juárez que todos traemos dentro, liberalismo, ¿no? No hay manera de que les entre nada. O sea, hay que quitarles barreras, con mucha apertura. Y dependiendo de las inquietudes que yo veo ya la tercera semana, modifico mi programa para esos grupos. O sea, estos traen muchas inquietudes en esto, hay gente dañada, escandalizada. Tengo alumnos protestantes, budistas, judíos, que se dicen agnósticos, ateos. Digo, aquí cada quien da su punto de vista, pero aquí todo el mundo participa. A ver, tú que eres ateo, ¿cuál es tu postura atea? En el fondo es hacerlos pensar. Yo siempre les digo, lo único importante es que las 2 o 3 neuronas que todavía les funcionan, les reboten en el coco. Les fascina, el alumno quiere hablar.
y cuando te vean pie abierto, y tienes, claro, son respuestas rápidas, pero sí vas al fondo, y siempre es lo razonable que es nuestra fe, no es una serie de cosas absurdas, ¿no? Y todo, claro, con un trasfondo de antropología teológica. Y el planteamiento es decir, vamos a volver a la idea original, cómo quiso el hacedor, el creador, el high power hacer al hombre. Vamos al diseño original y ahí vamos a descubrir las raíces de muchísimas cosas, ¿no? Y el último día es el juicio, uno que llamo yo sesión de pleitos y cobranza, porque como califico todo, le digo, a mí durante el curso no me vengan, es que yo mandé, al que no manda, no entra al ágora. Entonces, si no mandas 3 horas antes de la sesión, ni te presentes. Quiere decir que no estudiaste. No vamos a hablar de feeling. Tienes que haber leído, estudiado, y que tus 2 neuronas hayan rebotado. Y el último día, pues, uno por uno lo recibo, unas sesiones muy largas, para que él me diga si algo no le gustó, de cómo lo califiqué, por qué, y dependiendo, pues ahí como voy viendo, ¿no? Soy barquísimo, finalmente. Muy exigente en las reglas, pero soy un barcazo al final. Los alumnos se dan cuenta que hay apertura, y la verdad es que hay muchas conversiones de fondo, gentes que vienen ya alejadas por escándalo, por lo que te y funciona. Nada más, perdón. Gracias. Nos convocan a la cuestión de redes sociales e internet como medios de evangelización en las universidades católicas. Y me permití hacer un breve ensayo que quisiera compartir con ustedes sobre este tema, que es el tema de temas, ¿no? Lo decía el Padre Pablo hace un momento, es el tema de temas, no es el futuro, es el presente real, el presente inmediato. Al principio de los coros de la piedra, T.S. Eliot se hace aquellas 3 famosas preguntas que atraviesan toda la extensión de este extenso poema. ¿Dónde está la vida que hemos perdido viviendo? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en información? La respuesta primera está: ¿dónde está la vida que hemos ido perdiendo en la violencia generalizada que nos azota ahora mismo? Hemos ido perdiendo la vida conforme vamos acercándonos a nuestra ignorancia, es decir, a la muerte sin trascendencia. Y eso nos solivianta, nos deja justamente sin el sentido de trascender, a solas, con el rostro frío de un naufragio. La segunda respuesta, ¿dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? Está en el culto a la técnica, que ha arrancado de cuajo lo que los antiguos llamaban la sabiduría del corazón, es decir, la pertenencia a un tiempo, a un espacio, a un lugar, a una cultura, a un modo de vivir comunitario, que a las nuevas generaciones este modo de vivir comunitario les resulta molesto, les resulta pesado, incluso hasta les resulta, yo diría que obsoleto. Y la respuesta a la tercera pregunta, que es la que nos convoca el día de hoy, es ¿dónde está el conocimiento que hemos perdido en información? Está justamente en las redes sociales, en internet, lo que podríamos conocer como experiencia vital, como contacto con el otro, como sacrificio y entrega. Eso es pulsión y deseo, es inmediatez y es virtualidad. Ya se sabe que los poetas, en muchos sentidos, profetizan, no desde la fe. El caso de Eliot sí era desde la fe, pero no siempre desde la fe. Pero van adelante, son los que están entre los intersticios de la sociedad. Eliot inquiere sobre ese caudal de conocimiento humano que hemos dejado como información almacenado en el server, en el disco duro o en la nube. Muchos años más tarde, en esta segunda década del siglo XXI, Michel Serres escribió un texto excepcional con un nombre muy chusco: Pulgarcita. No se refiere Pulgarcita a una niña pequeña, sino a los adolescentes y jóvenes que escriben con los pulgares en su dispositivo móvil a una velocidad impresionante, que se mandan miles de mensajes en una jerga que apenas si se asemeja a nuestra lengua. Se trata de una persona, Pulgarcita,
que se presenta hoy, o Pulgarcito desde luego, que se presenta hoy en la universidad a que le enseñen algo que no le interesa aprender, porque lo que ha acumulado en su proceso previo de información no es conocimiento. En todo caso, ha salvado en su laptop algo del conocimiento acumulado por otros, pero cuya sabiduría del corazón es casi nula. Sus relaciones con los otros verdaderos, con lo otro que lo interpela, con la fe misma, son relaciones virtuales, relaciones vicarias, es decir, relaciones que hacen las veces de una relación, pero que a menudo solamente enmascaran el vacío. El libro de Serres parte de una premisa que hoy mismo en las universidades, más aún en las universidades católicas, podría ser un buen principio de interacción con los jóvenes pulgarcitos. Indagar a quién le estamos enseñando. Dice Serres, este nuevo escolar, esta nueva estudiante, no vio nunca un ternero, una vaca, un chancho, ni una nidada. Aquella o aquel que presenta a usted ya no vive en compañía de los animales, ya no habita la misma tierra, ni tiene la misma relación con el mundo. ¿Qué literatura? ¿Qué historia compartida? ¿Qué felicidad sin haber vivido la rusticidad de las bestias domésticas, la cosecha de verano, 10 conflictos, cementerios, heridas, hambrientos, patria, bandera ensangrentada, monumentos a los muertos, sin haber experimentado en el sufrimiento la urgencia vital de una moral? ¿Qué urgencia vital puede haber de una moral sin sufrimiento, de una vida virtual? Los apólogos de la sociedad red viven con una especie de entusiasmo delirante este tiempo nuevo, esta historia por completo diferente a la que incluso nosotros vivíamos, yo diría casi ayer. Y para fomentar el entusiasmo acrítico inyectan frases con palabras amebas, con palabras de plástico, palabras sin forma que pueden tomar múltiples formas y que nosotros mismos reproducimos en el contexto de las instituciones católicas. Por ejemplo, que usar las redes sociales e internet con palabras propias del Evangelio es sinónimo de evangelizar. Desde que se inventó internet cantamos esta salmodia y la verdad es que no nos damos cuenta de lo que decía Serres o el propio Papa Juan Pablo II. Los jóvenes de esta era están formateados, sí, por los medios de comunicación. Su forma de aprender está delimitada, sí, por la inmediatez. Incluso su forma de apropiarse del mundo. Lo que no es rápido es viejo. Nada teme más pulgarcita con pulgarcito que durar. El paradigma es arder. Sin embargo, hay que evangelizar en ese continente. Más aún, en las universidades y desde las universidades católicas. Pregunta, ¿hay espacio para ellos? ¿Para ello? Desde luego que hay espacio. Y una vez más, el Papa Emérito Benedicto XVI, en una parte del mensaje de la 48ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, nos dio la pauta. Él, que no sabía usar las nuevas tecnologías, entendía extraordinariamente cómo usar las nuevas tecnologías en el tema y en el contexto de la evangelización. Decía, hay que considerar con interés los diversos sitios, aplicaciones y redes sociales que pueden ayudar al hombre de hoy a vivir, fíjense nada más que paradoja, momentos de reflexión y de auténtica interrogación, pero también a mostrar espacios de silencio, ocasiones de oración, meditación y de compartir la palabra de Dios. Como en tantos aspectos de la fe y la cultura, el Papa Emérito dio en el clavo. La evangelización de Internet o en Internet y las redes sociales pasa justamente por procurar lo que no es Internet y las redes sociales, es decir, procurar el silencio, la razón, la oración, la sabiduría del corazón, el conocimiento y desde luego la comunicación interpersonal. Es decir, lo contrario de lo que parece ser la esencia de Internet y de las redes sociales. La espectacularidad, el poner el mundo en la palma de la mano, la inmediatez y la apariencia de comunicación. Por sí mismas,
Las redes sociales y la red de redes no hacen contenido, favorecen la dispersión. Es tarea de la Universidad Católica, como un centro productor de cultura, es tarea de no confiar que repitiendo el mensaje se va a evangelizar. Se trata de inyectar en la web lo que Simone Weil definía como la clave de los estudios en la concepción cristiana, que también puede ser la clave de la inserción del evangelio en las redes sociales, la noción de atención. Los pulgarcitos no es que deploren la atención, es que simplemente no la entienden. Sus patrones de interconexión con el mundo son de 7 segundos, cambio, otros 7 segundos, cambio. Pues bien, en ese tiempo que ocuparía la recitación de un versículo de los Salmos, frente a tal aceleramiento, antes del cambio, enseñarlos a ver lo profundo de una fe que nos convoca al hogar. La Universidad Católica debe ser el hogar de quienes andan buscando uno y de quienes quieren vivir en ella, o de quienes viven en ella. ¿Cómo? El cardenal Neumann lo decía con claridad, evitando que la ideología, el sectarismo, que la desunión, que la razón descontextualizada, que el segregacionismo y toda forma de imposición por causa de fuerza mayor se imponga sobre las ideas, que el espejismo de un apellido, el apellido de católica, reste la noción de apertura, de camino, de claro de bosque, como decía Heidegger, que es el conocimiento cuando se liga a la trascendencia, cuando se liga a la moral, cuando se le purifica por medio de la fe, esto es, por medio de la sabiduría del corazón. Voy a decirlo en palabras muy llanas. La Universidad Católica tiene la ocasión de evangelizar usando las redes sociales e internet, si fija en el centro de su mensaje que actúa ex corde ecclesia, desde el corazón de la iglesia, que no busca como todas las otras darle una herramienta de producción, explotación, negocio individual al que vive entre sus aulas o fuera de ellas en materia de extensión universitaria, que busca darle un hogar, que la atención se vuelva puerta de entrada a la oración y que la oración se convierta en conocimiento. Si compite la Universidad Católica en las redes, en espectacularidad, inmediatez, opción terminal exitosísima, engorda de los estados del mercado, título académico de mastodonte, gigantismo empresarial o retorno de inversión, la Universidad Católica como centro productor de cultura dentro de Internet estará muerta, estará liquidada, estará sin sangre. Las redes sociales e Internet vivirán dentro de la noción de Universidad Católica si son usadas con el imperativo de la búsqueda de la verdad, esa verdad que tanto anhelan pulgarcito y pulgarcita y que las redes ni les dan ni les avisan que existe. En las redes sociales y en Internet, la Universidad Católica está llamada a ser ese signo visible que atraiga a los sedientos de absoluto, cada uno de los que se pierden en la técnica, de los que se pierden en la frivolidad, de los que se pierden en el consumo. La Universidad Católica tiene que hacer que a través de la red los vean a Él, lo vean a Él, vean a Cristo. Y la Universidad Católica tiene que ser un testimonio de cambio fundamental para todos aquellos que navegan en la red y que necesitan un hogar. Gracias. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir y contar algunas ideas sobre los desafíos que tiene la educación católica universitaria en esta era que a alguien se le ocurrió llamarle de la tecnología digital. Es posible que el primer desafío consista en ponerle nombre a la época que nos ha tocado vivir. Todavía hoy los filósofos del pensamiento a lo más que se animen es a decir que estamos en una especie de posmodernidad, es decir, tenemos un problema con la identidad, todavía no sabemos cómo llamarle a lo que estamos construyendo todos los días
Pero yo pienso que este tema de la identidad, en medio de los signos de tiempos que estamos tomando razón de ellos, como la pluralidad ideológica, como la pluralidad étnica, como la cosmopolitización de las grandes ciudades, la pluriculturalidad, la plurireligiosidad, nos lleva a pensar en una de las tres ideas que yo quiero compartir con ustedes, que tiene que ver con las actitudes. Cuando nosotros tenemos una actitud ante hechos contundentes, como todos ellos asociados a nuevas tecnologías, por ejemplo, lo que me pasó a mí cuando me senté a escribir un poco, esto que estoy leyendo está en una cuenta de internet y también la van a tener ustedes, pues yo me hice acompañar del nuevo tirano de la modernidad, que es el buscador. El buscador es el acompañante a todos lados a donde vamos. Hasta cuando queremos encontrar un domicilio, acudimos al tirano y con voz amable nos dice: ya te pasaste, regresa 2 cuadras más. Casi nos indica dónde toquemos el timbre y dejamos de usar el pensamiento. Yo me puse a escribir y lo primero que hice fue usar el buscador. En 4 segundos yo tuve una respuesta para hablar redes sociales e Iglesia Católica, o en inglés, como ustedes quieran. 4 segundos y obtuve 18.300.000 consultables en 4 segundos. Es decir, si yo me hubiera puesto a leer lo que contienen esos 18.300.000 archivos para venir a conversar con ustedes, me hubieran tenido que esperar unos 45 años. Pero no. Hay que hacer un primer ejercicio de selección. Quizá nosotros hemos perdido la habilidad de seleccionar porque hemos perdido el seleccionador. Y en esa medida, nuestro pensamiento abstracto, nuestro pensamiento concreto, ha sido paulatinamente sustituido por nuestro pensamiento de imitación, o por nuestro pensamiento ecléctico, o más elegantemente dicho, por nuestro pensamiento ecléctico. Y no pensamiento formal. Nos iría mejor si alimentáramos el pensamiento formal, pues de manera muy sencilla. Si nosotros practicamos matemáticas, siempre tendremos posibilidades del pensamiento formal. Siempre. El paradigma sigue siendo x más y igual a 0. Cuando yo hago una operación simple o una cuadrática, que no es más que 2 veces una operación simple, lo único que estoy haciendo es un raciocinio. La premisa mayor me orienta para entender la premisa menor y es posible tener una idea. Tener una idea. Claro, cuando yo prefiero ir con el buscador, tengo millones de ideas, pero es igual a no tener ninguna. Es decir, si yo tecleé Iglesia Católica y redes sociales, solo de esta relación, 2 conceptos, x más y igual a 0, 2 conceptos. Me tropiezo con que estoy en una realidad tan difícil de comprender que opto por no comprenderla. Echarme un clavado a ella y seguir la ruta que lleve el cúmulo de la información. Que no estoy yo dispuesto a cambiarle el ritmo, mucho menos cambiarle la dirección. Aquí no se trata de cambiarle ritmos y direcciones a nadie, se trata de saber. Y entonces el conocimiento esencial es igual al conocimiento accidental. ¿Sí? Es igual. Se trata de ser abundante en la información. Pero cuando yo pienso
en el pensamiento matemático no hace falta ser abundante, hace falta ser contundente, porque al final del día es la única manera exacta de retratar la realidad. Entonces el relativismo, que hoy es el azote de la nueva civilización, ¿tiene sentido? Pues sí se lo quiero dar. ¿Y puedo cambiarle el sentido? Por supuesto, dejando de ser relativo, para ser concreto. Y una vez que yo empiece a ser concreto, me parece que empiezo a tener mejores maneras de discriminar. De tal forma que no necesito 18 millones de archivos consultables, quizá necesito 4, quizá necesito 1, pero tengo el pensamiento concreto para elegirlo. En la evolución del pensamiento, Piaget, que quizás uno de los psicólogos que más abundó en el aprendizaje, se refiere a una etapa del pensamiento que para mí verdaderamente es maravillosa. Cuando los niños empiezan a dejar de tener pensamiento concreto y emigran o evolucionamos, cuando éramos niños, todos fuimos niños, espero que no dejemos de serlo, al pensamiento mágico. Y entonces le ponemos vida a los juguetes. Conversamos con ellos, les damos instrucciones, los llevamos, los traemos, son nuestra descarga emocional. Es más, son el primer factor dentro del pensamiento mágico para encontrar nuestra identidad. Y encontramos nuestra identidad. Solo que ahora, a todo eso que naturalmente se llama pensamiento mágico y que es la semilla de la creatividad y lo que ha hecho grandes genios en la historia de la humanidad, le queremos llamar virtual, porque parece que como no es real, hay que llamarle de algún modo. Es mágico. Nada más que no dejó de ser concreto, es mágico. ¿Qué quise decir? Quise decir que cuando nosotros nos enteramos de que el entorno de las redes sociales es un entorno casi interminable, las actitudes que los seres humanos nos están produciendo, la velocidad, la multiplicidad de conocimiento, la cantidad de derivaciones que se hace de un conocimiento a otro sin haber hecho necesariamente un silogismo, nos provoca una especie de ansiedad que es un común denominador de los jóvenes hoy. Un estudio de la Universidad de Pensilvania del año pasado, que tuve yo conocimiento muy de cerca porque fui parte de los opinadores para el diseño de la metodología, dice que los jóvenes usuarios de Internet, es decir, todos, los de todo el mundo, todos, están 5 veces más propensos a desviaciones psicopáticas que los que no son usuarios de Internet, es decir, todos. Este es un tema serio, porque son más consumidores de tabaco, son más consumidores de alcohol, son más consumidores de drogas en relación directa al mayor número de horas de convivencia con la web, con la plataforma, con el Internet, etc. Entonces, ¿que dejen de usarlo? No. Que encuentren el mecanismo de pensamiento concreto, porque cuando se encuentra el mecanismo de pensamiento concreto, ya no es tan grave que pasen muchas horas, porque la discriminación tiene sus procesos. Bueno, el otro elemento que yo quiero compartir para no salirme de los minutos tiene que ver con la identidad. Hoy, digamos que los perfiles de identidad en la sociedad, en estos nuevos conceptos de diálogo virtual, están siendo los ordenadores, y no digo computadora en términos ibéricos, sino los entornos de Internet están siendo los ordenadores de la nueva identidad. Parece que la premisa nueva identidad es obligada. Entonces, si no es nueva, no es identidad.
cuando en realidad no hay identidad, no se ha encontrado con su identidad. ¿Qué quise decir con esto? Yo tomé de la cuenta de Twitter del Papa Benedicto XVI 122 de 140 caracteres, es decir, le sobraron algunos. Una expresión, una profundidad impresionante, es decir, que sí se puede. Pero debe instar a todos a hacer lo que está de acuerdo con la justicia, la recta razón, y oponerse a lo que sea contrario. Pero debe instar a todos a hacer lo que está de acuerdo con la justicia. Tenemos problemas para saber cuándo es justicia y cuándo no es justicia. Cuando tenemos pensamiento concreto, no. Cuando tenemos pensamiento abstracto, tampoco. Cuando tenemos pensamiento crítico, casi siempre tenemos problemas para entender esto. Y cuando tenemos pensamiento ecléctico, con mayor razón. ¿Por qué? Pues porque ser honrado es igual a que no te encuentren haber robado, no a no haber robado. Es igual a que no te cachen. Me parece que es más cara la expresión esa. El tema de la identidad nos ha llevado a concebir, y no tarda en aparecer, y yo les cuento que no tarda en aparecer que los mensajes que se están enviando, los pulgarcitas y pulgarcitos, en poco tiempo van a ser mensajes de tercera dimensión. Van a poder salir de su ordenador, de su smartphone, de su teléfono, y los vamos a poder ver aquí, porque vamos a poder teclear sobre la mesa, vamos a poder teclear en el aire y va a aparecer en la pantalla. Estamos a una nada de que empecemos a ver las máquinas que nos comuniquen al mensajero, no nada más al mensaje. Y aparecerá en tercera dimensión, porque esta es una especie de gas bioquímico con el que se está produciendo un nuevo mensaje. Así como hoy hay el trabajo de impresiones en tercera dimensión, que son maravillosos, bueno, no tarda en que nosotros nos veamos en esto. Y va a pasar por las redes sociales, las 4 redes sociales que hoy los jóvenes tienen mayor afecto por ellas en el mundo. LibSpace, por ejemplo, que es la red juvenil de Microsoft, está tomando las riendas de la identidad de las nuevas generaciones. MySpace, por ejemplo, está tomando para muchos jóvenes universitarios los elementos de identidad para decirles: ahora tienes que hablar así, tienes que poner así, tienes que venir así, tienes que contestar así, te tienes que suicidar así, por poner casos. Facebook, quizá la más popular, y Twenty, que es más popular en Iberoamérica que en el resto de Europa, pero está teniendo un gran impacto. Las 4 redes sociales de mayor impacto. Para terminar, dejo ahí en el texto 10 consejos que la Conferencia de Obispos Católicos de Norteamérica recién convino para sugerir qué hacer con las redes sociales. Y cuento una historia que, si me da un minuto el coordinador, yo lo agradeceré de antemano, porque quiero hacer un comentario que me permití hacer justo el día que tuvimos la feliz noticia de ir a la misa de apertura de cursos de nuestro nuevo campus en San Luis Potosí, y que me permitieron hacer uso de la palabra. Yo dije: miren, en la antigua Grecia igual había los filósofos, les llamaban peripatéticos, y eran famosos porque salían a caminar por las calles y les escuchaban. Esa era su red. Pero también estaban los escultores. Los escultores acostumbrados a sacar sus piezas de arte talladas en mármol. Si ustedes han oído que el perfil griego es porque los griegos son muy guapos o las griegas son muy guapas, eso no es tan cierto. Las piezas de mármol están muy bien hechas, eso sí es muy cierto. Son famosas, la Venus, por ejemplo, son famosas. Los vendedores de esculturas, a las que estaban muy bien hechas, les daban un gran valor y estaban puestas para la venta a un precio muy alto. Las que no estaban muy bien hechas les untaban cera
y entonces se le cubría con cera los defectos a las esculturas y costaban menos. La palabra sincera es una palabra que ha evolucionado no de forma etimológica, sino de gramática histórica, y se refiere a las esculturas sin cera de los griegos. Si nosotros nos ocupáramos de hacer de nuestros alumnos personas sin cera, estamos del otro lado y le vamos a poner nombre a la nueva época que nos ha tocado vivir. La nueva era tendrá que ser la era del humanismo, y del humanismo católico, porque es el concepto más universal. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe, muchas gracias a la universidad por invitarme, y de verdad me siento muy agradecido, muy honrado de tener un foro tan distinguido, y aprovechando la brevedad, pues he utilizado una serie de láminas que son las que van ilustrando lo que voy a exponer, con un enfoque muy preciso, porque en Signis lo que estamos procurando alrededor del mundo es transmitir imágenes con las nuevas generaciones y formar una cultura de paz. Es la urgencia institucional de la institución que yo represento. De tal manera que yo quisiera que al final de estos breves minutos hubiera como una visión de síntesis. Y para esto voy a tomar por referencia lo que Benedicto XVI en la Jornada Mundial de las Comunicaciones en el 2012 nos señaló. Yo diría 5 puntos fundamentales. Las redes sociales hoy son digitales. Hay un enorme potencial de aprovechamiento. No hay que perder de vista los criterios con los cuales utilizarlas. Hay que aprender en las redes sociales a entender a los otros y a aportar mucha innovación. Las redes sociales digitales pues son hoy las nuevas plazas, dice el Papa, donde se reúnen personas, donde se comparten ideas, opiniones, información, pero sobre todo se gestan relaciones. Las nuevas tecnologías no son solo nuevas tecnologías, son nuevas formas de relacionarse. Y bajo estos criterios, el Papa nos pide ser optimistas. Sabemos bien de los riesgos de Internet, y no es el punto ahora comentarlo, pero la visión optimista es fundamental para entender el potencial de las redes sociales. ¿Cómo podemos sacarle provecho a las redes sociales? Pues haciendo algunas transiciones, llevándolas de ser fuentes de información a ser reales vínculos de comunicación. De no solo tener contactos, sino fortalecer amistades, de tener conexiones, sí, pero sobre todo mucha comunión con la gente con la que estamos conectados. Y especialmente, diría yo, con quienes sufren. En realidad todos sufrimos, pero poder utilizar las redes sociales para crear empatía, es decir, estar junto a otros, no solo en sentido físico o virtual, sino además sentir con otros. El sentir con otros es la clave para sacarle una visión optimista a estas redes sociales. Desde luego, fiel a la doctrina de la Iglesia, pues entendemos que toda comunicación en las redes sociales debe procurar fortalecer la dignidad de las personas, en donde debemos entender que como emisores o como receptores siempre estamos hablando de sujetos que a veces también en sus formatos también podemos llegar a ser objetos, pero siendo sujetos o objetos de la comunicación, procurar la dignidad. Bajo un requisito, dice el Papa, ser auténticos. En esta época, creo que todos lo sabemos muy bien, lo vivimos a cada instante, con nuestros alumnos, con nuestros jóvenes, con nuestros
nuestros hijos, con nuestros amigos, nos damos cuenta de que somos seres relacionales en una era digital. Esta es una generación digital y no vamos a poder dejar de ser vulgarcitos. Lo importante es que en este momento podemos entender mejor a los otros, podemos entenderlos mejor, podemos saber a qué aspiran, qué argumentos tienen, qué lenguajes procuran y en ellos, precisamente, entender sus expresiones, sus diálogos, sus discursos nuevos. Por eso, creo yo que las redes sociales nos dan una gran oportunidad, la oportunidad de comunicar que aquí estamos, pero como creyentes estamos viendo hacia el futuro. Estamos recorriendo límites, reto fuerte, recorrer límites, establecer nuevos paradigmas. Y estos nuevos paradigmas nos implican, nos reclaman ser innovadores. Innovadores con nuestras palabras, innovadores con nuestras imágenes, con los sonidos que transmitimos, con los signos que establecemos. Las redes sociales son, como lo traté de representar en la imagen, un verdadero tejido, llamémosle neuronal, de mensajes multimedia, en donde las nuevas generaciones nos hablan de su espiritualidad, de su intelectualidad, de sus voluntades, de sus emociones, de sus frustraciones, de sus realizaciones. Estamos en una época distinta, creo que ha sido homogéneo durante este par de días hablar de esto, de una nueva época, de un mundo universal, tal vez de una época universal. Para los que tenemos cierta edad, nuestras canas nos dicen que estamos en un mundo distinto. El problema es saber de qué tamaño es nuestro mundo, porque nuestro mundo puede abarcar muy pocas personas, o muy pocas regiones, o muy pocos países, o puede abarcar todo el mundo. A mí me gusta pensar en Solaris. Es una obra, es una novela, es una película también. Solaris, el planeta que piensa. Sale una novela, sale una nave espacial y navegando por el universo trata de llegar a un lugar y se encuentra que todo el planeta piensa y piensa de tal forma que cada pensamiento que tienen ellos siempre se los pueden anticipar. La fuerza del pensamiento. Y yo quisiera pensar que el planeta Tierra hoy tiene esa capacidad, la fuerza del pensamiento. Estamos uniendo no solamente computadoras, estamos uniendo pensamiento humano, estamos uniendo a la humanidad. Los satélites, en la primera época de la era espacial, pensaban que eran cohetes que salían y montaban y el hombre iba hacia afuera. En cierta forma, la capa de satélites siembran una red de comunicación interna y que nos permiten ir tejiendo una humanidad que piensa. Me parece que los cristianos de hoy, los cristianos que estamos aquí, nos parecemos un poco al Pablo del siglo I que va al Areópago y tiene que demostrar ante los talentos de su época, ante aquellos que habían estudiado a Platón y Aristóteles y otras corrientes, que tiene razón. Tiene que decirles que pueden y deben creer en Jesucristo, que Él tiene la capacidad para entrar en diálogo con sus grandes profetas y para invitarles, tiene la calidad moral para invitarles a actuar como cristianos. Que el cristianismo tiene una paideia compatible con la paideia griega. Yo diría, parafraseando, nosotros estamos con el reto de presentarnos en este aerópago digital y mostrar que tenemos la paideia suficiente para estar ahí, para hacer la misma invitación a creer en el Dios desconocido.
Pero hay un problema de narrativas. Las narrativas que en general la red transmite es que somos sumamente simples, que somos imprácticos, que somos dogmáticos, que hablamos de mitologías, que somos duros y por lo tanto si nos atacan nos pueden romper, que somos pasivos, reaccionarios, excluyentes, que en cierta forma somos una especie de secta, que somos anticientíficos, que somos moralistas. Bueno, total, que estos en la era digital piensan que somos una cosa horrible. Quisiera yo ponerlo solamente en su contraste. Yo creo que tenemos que transmitir en las redes sociales nuevas narrativas que nos hagan ver como personas sencillas, prácticas, cultas, científicas, flexibles, comprensivas, accionarias, proactivas, que logran encontrar la unidad en la diversidad, universales, lógicos, éticos, estéticos. Entonces yo creo que si esto se vuelve un reto, en las redes sociales tenemos ante todo que encontrar objetivos claros, es decir, saber por dónde quiero mandar mi narración, sean de sonido, sean de texto, sean de datos, sean de fotos, sean de videos, y adecuarlos al canal y a los contenidos convenientes, adecuados. Y seguramente nuestro mayor impacto va a ser la transmisión multimedia. Diría yo que estamos más o menos acostumbrados a hablar de que somos seres en el tiempo y en el espacio. Y todos sabemos que hay que llevar nuestro cristianismo de manera oportuna al lugar adecuado, en el momento adecuado. Pero yo agregaría por lo menos dos aspectos hoy nuevos. Tenemos que llegar con los contenidos adecuados y con la virtualidad adecuada. Si construimos o si pretendemos construir, lo que nos vamos a dar cuenta es que durante 20 siglos nuestra iglesia ha creado construcciones, llamémosle así, de connotaciones físicas, y hoy tenemos el reto de construir comunidades virtuales. Y que nuestro afán de evangelizar ha tomado nuevos modos misionales. Evangelizar bien, pues no significa algo distinto, sino saber comunicar bien. Podemos hacerlo desde un teléfono, podemos crear sistemas de mails, discutir temas en foros, transmitir nuestra identidad institucional, hacer vinculaciones profesionales, podemos crear videos, podemos generar y tener amigos, enviar mensajes o chatear. Lo importante es elegir el canal adecuado. Y perdónenme que lo señale, pero muchas veces podemos equivocarnos en el canal y no llegamos al receptor adecuado, ni de la forma adecuada. Pero estemos ciertos de algo. Tenemos una gran oportunidad histórica. Los cristianos del siglo I nos envidiarían lo que hoy tenemos en manos. Podemos construir una era universal. Podemos construir una era católica. Podemos obtener los resultados más grandes que haya podido o que haya tenido la iglesia la oportunidad de aspirar. Durante 20 siglos el crecimiento de la iglesia ha sido aritmético, en algún momento geométrico, tal vez usando los medios, pero hoy con las redes la posibilidad es exponencial. Nuestros contactos virtuales pueden ser contactos reales, nuestros seguidores virtuales pueden ser seguidores reales, y nuestros amigos virtuales pueden ser amigos reales. Es decir, el reto no es construir solo comunidades virtuales, sino también comunidades reales. Hoy creo que en las universidades podemos aprender y podemos enseñar
que un cristiano en la era digital no solo está haciendo uso de un instrumento tecnológico. Las comunidades universitarias pueden ser comunidades de pensamientos y emociones, de diálogos y empatías, no solamente al interior de los claustros, de los campus, sino al exterior. Estar presente en las redes sociales hoy nos permite algo extraordinario, y es ser universales, ser profetas, tener la capacidad de anunciar y de denunciar. Y parafraseando al gran Papa Francisco, nos da la oportunidad de primerear. Podemos primerear en las redes sociales y lograr cambios, atrevernos a esos cambios que en otras épocas habían sido imposibles. Podemos ser nodos, y en las redes sociales creo que podemos invitar a otros a ser soñadores, a ser innovadores, a ser abiertos, a ser incluyentes, a ser articuladores, a que los demás descubran en nosotros que tenemos visiones, proyectos, planes, comunidades, estructuras, metodologías, segmentos, y que podemos generar cambios. Voy a detenerme en la siguiente lámina y con esto concluir. Si creamos los nodos y las articulaciones suficientes, podemos crear sinergia. Las comunidades católicas, las universidades católicas y las universidades de inspiración cristiana, creo que deben articularse de tal forma que encontremos en las misiones, peculiaridades y personalidad de cada uno una forma de crear nodos. No sin razón, he puesto aquí en la imagen el frontispicio de la Universidad de Stanford, y no puedo dejar de señalar que una universidad de inspiración cristiana, vamos a llamar así, es la culpable, la responsable de haber generado esta época de digitalización. Nos puede parecer a nosotros un primo lejano, pero al fin y al cabo nuestro. Y en este sentido, yo creo que las redes sociales pueden ser de directivos, como es en este caso, pueden ser de investigadores y científicos, que es lo más divulgado y que acaba por crear un impacto, puede ser de docentes, puede ser de alumnos, pero creo que el mayor reto es que construyamos comunidades de profesionistas. Creo que con lo que más se puede hacer no es tanto como con los alumnos, como con los exalumnos, para que estos sean verdaderos ciudadanos y además estén presentes en la polis. Porque yo creo, no me queda duda, de que los dos más grandes retos, los retos mayores que hoy tenemos son la de humanizar la economía y la política. Si no recomponemos la pirámide económica y la transformamos en un rombo, y si no metemos gente al mundo político, nos vamos a quedar en la persecución, pero no en la construcción de una nueva época. Pues la verdad es que yo quisiera poder hacer en un tuit una conclusión de las 4 participaciones, ¿verdad? Pero no es mi mundo. Voy a tratar simplemente de hacer referencia a lo que nos han indicado. Pablo Arce nos habla del potencial educativo en un nuevo modo de transmisión, no solo en la red, sino en la red en el aula, ¿no? Que provoca, de cierta forma, desestructura los modos tradicionales de la enseñanza, convirtiéndolos en un reto para que los jóvenes piensen, provocar a pensar, ¿sí? Utilizando precisamente un mundo que parece que no está hecho para pensar, ¿no? Entonces, con todos estos elementos, él oferta una serie de herramientas
que él mismo usa y que hoy está a disposición de todos los aquí presentes. Se lo agradecemos porque eso pues ya multiplica la red de las disposiciones, de los recursos que nos permiten lograr esto, ¿no? En cuanto a Jaime Septién, pues bueno, también él nos lleva precisamente a retomar esa inquietud de lo que es la universidad como escor de la iglesia, nacida del corazón de la iglesia, precisamente para volver interesante un conocimiento que no interesa. Hoy en esa rapidez, en esa obsolescencia, no programada, sino instantánea, ¿verdad? Sí que de tal manera que hoy parece que no hay raíces, no hay asentimiento, no hay solidez, ¿verdad? Sin embargo, pues el desafío nos lo recuerda planteado por el Papa Benedicto XVI, ¿no? En medio de esa estridencia comunicativa hay que retomar los elementos que llevan a pensar: el silencio, la reflexión, la interrogación, preguntarnos, despertarnos y, en cierta forma, diría yo, asombrarnos, ¿no? En un mundo que nos asombra, porque lo que fue bueno hoy ya está olvidado, ¿no? En estas redes, ¿no? Entonces, en cierta forma hay un contraste, ¿no? Se habla de algún modo de ser espectaculares para llamar la atención, pero no ser espectaculares, ¿no? Entonces, pues ahí hay que buscar cómo contrastar estas visiones para que efectivamente esta reflexión, este silencio nos provoque el mismo objetivo, la búsqueda de la verdad, ¿sí? Que hoy por hoy pues no tiene espacio en el ciberespacio y que sin embargo debe estar ahí presente, ¿no? De Gerardo Mosqueda, pues también en este cambio de época precisamente que estamos viviendo, pues de alguna manera hay que anticiparle, ponerle nombre, ¿no? Ayer se nos hablaba de adelantarnos a los bárbaros, ¿no? Entonces, hoy los bárbaros están en internet, ¿no? Entonces nosotros tenemos que darle nombre a una era de un humanismo católico, de recuperar lo que está efectivamente inserto dentro de la búsqueda de la verdad, que es la identidad de la persona y el ser sinceros, no estar construidos de manera artificial, disfrazada, que en un anonimato que a veces se produce en medio de las redes, ¿no? Entonces, pues transformar las actitudes, no dejarnos guiar por lo que conducen los buscadores, ¿no? Que hoy, hace muchos años, un pensador a propósito de la prensa hablaba de la infopolución, ¿no? Hoy, ¿qué sería? ¿Sí? Entonces era solo la prensa. Hoy con estas redes hay tantas cosas allá adentro que muchos no saben cómo elegir, seleccionar y encontrar lo verdadero, porque también hay mucho engaño dentro de estas redes, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está un desafío que todos debemos encontrar, que debemos entender, ¿no? Y bueno, de Jorge, pues sí, efectivamente, también pues, nos habla de esta necesidad de la innovación en la originalidad, la comunicación, etc. Pero yo concluiría con él, como católicos, efectivamente tenemos que presentar un rostro nuevo en esta ágora nueva para que se nos reconozca como alguien que no es lo que nos han construido en la imagen de la red, sino como alguien enriquecedor y sobre todo, pues, concluyendo también con lo que los demás expositores han señalado, este humanismo de identidades, de búsqueda de la verdad, en comunidades no virtuales, sino que aprovechando la virtualidad se vuelvan reales, donde las personas se encuentran, se aceptan, se comprenden y finalmente se unen en esta universalidad que es la catolicidad.
no pude abarcar todo, pero lo intenté. Gracias a los 4, creo que todos nos hemos enriquecido, nos llevamos muchos puntos de reflexión sobre cómo entender este mundo que, pues como decían en las 6:20 allá en México, llegó para quedarse. Gracias a todos.